Un feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a continuar estudiando los textos difíciles sobre el estado de los muertos. Y como siempre, antes de poder estudiar estos textos difíciles de entender, necesitamos que el Espíritu Santo, quien inspiró las Santas Escrituras, nos puedan guiar para poder entender correctamente estos textos. Así que te invito a que busquemos al Señor a través de la oración. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de poder abrir tu palabra en libertad. Te queremos pedir, Señor, que tú nos puedas guiar para poder entender correctamente estos versículos y tener bien claro, Señor, para dar respuesta a todas las personas que nos quieran preguntar sobre estos temas. Te lo imploramos todo esto humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema que tiene por título Ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Este texto se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Así que vamos a avanzar rápidamente, pero antes vamos a ver lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a Pablo. Miren lo que dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, es decir, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muy interesante lo que está diciendo acá Pedro, el apóstol Pedro. Está diciendo que Pablo escribió muchas cosas, las cuales hay algunas que son difíciles de entender. Por lo tanto, cuando uno estudia al apóstol Pablo, debe tener en cuenta que se va uno a encontrar con textos difíciles de entender claramente. Por lo cual, nosotros debemos ser constantes y no debemos ser indoctos para no torcer la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar a estudiar rápidamente este texto. Vamos al texto que tiene este problema. Vamos justamente a los versículos 1 al 10 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, es decir, la garantía del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y ahora viene el texto importante, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Noten lo que está diciendo acá el texto. La mayoría de las denominaciones que creen que las personas tienen un alma y que cuando la persona muere, esa alma sale, queda liberada de este cuerpo, toman este texto y dice claramente, ven, acá dice que mientras que estamos en este cuerpo, mientras que el alma está aprisionada en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, no podemos estar presentes delante de Dios. Sigue diciendo, porque por fe andamos, no por vista. Y otra vez viene el problema. Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Noten, otra vez está diciendo acá, Pablo está anhelando estar ausente del cuerpo para poder estar presente delante del Señor. Lo está diciendo el texto. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Otra vez, ausentes o presentes debemos agradarle a Dios.
Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que claramente acá, en los versículos 6 y 8, nos presentan de que Pablo anhelaba morir para que su alma pueda estar liberada de este cuerpo, que es su prisión, y de esa forma poder estar delante de Dios, estar presente delante del Señor. Así leen este versículo la mayoría de las denominaciones. Pero recuerden, Pablo, lo dijo Pedro, escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Así que vamos a ir paso a paso para que el texto pueda quedar claro. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Ahora, tenemos que entender ahora qué quiso decir Pablo cuando dice este tabernáculo. Esa palabra, que está en griego, es la palabra skene o skenos, que significa tienda, carpa. Es decir, tranquilamente nosotros podemos agarrar nuestra Biblia y colocar al lado de la palabra tabernáculo, tienda, carpa. Y déjenme decirles algo, la nueva versión internacional, la NBI, miren cómo lo traduce para que ustedes se queden claros. Miren, de hecho, sabemos que esta tienda de campaña, esta carpa en que vivimos, se deshace. Noten, acá lo que está haciendo la NBI, la nueva versión internacional, es traducir correctamente la palabra tabernáculo, que lo traduce Reina Valera 60, que significa, que es la palabra skenos, o skeno, que significa tienda, carpa. Por lo tanto, lo que está haciendo acá Pablo es hacer una diferencia con respecto, no mejor una diferencia, lo que está diciendo que nuestro cuerpo actualmente es como una carpa, como una tienda de campaña. Es muy importante eso. Ahora, vamos a seguir la lectura. Sigue diciendo en el verso 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta carpa, esta tienda de campaña, se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, esta palabra no es la palabra skenos, que significa tienda, carpa. Es la palabra oikodomé, que significa una construcción sólida, una casa hecha de piedra. Por lo tanto, vemos acá como Pablo está diciendo, bueno, sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo mortal, eso es lo que está queriendo decir, que es como una carpa, se deshiciere, tenemos un edificio, es decir, un edificio sólido, hecho de piedra. Y eso se está refiriendo hacia el futuro, no que lo vamos a tener ahora. Noten, tenemos dos cuerpos, el cuerpo presente y el cuerpo futuro. El cuerpo presente es como una tienda. El cuerpo futuro es como un edificio hecho de piedras, una construcción sólida. Avancemos. Eso es lo que estábamos mencionando recientemente. Por lo tanto, otra vez vamos a repetir para que quede claro. La casa presente, el cuerpo presente, es una tienda, una carpa. La casa futura, el cuerpo futuro, es una construcción sólida, hecha de piedras. Tenemos que recordar que los judíos, cuando salieron de Egipto, durante 40 años que estuvieron en el desierto, vivieron en tiendas, en carpas. Pero cuando llegaron a la Canaán terrenal, dejaron de vivir en tiendas y empezaron a vivir en un edificio sólido. Noten, mientras que el pueblo de Israel, repito, vivía en el desierto durante los 40 años, vivió en carpas, tiendas, pero cuando llegaron a la Canaán terrenal, vivieron en un edificio sólido. ¿Están captando el ejemplo? Mientras que nosotros estamos esperando llegar a la Canaán celestial, estamos viviendo en un cuerpo mortal, en una carpa.
en una tienda. Pero cuando estemos en la Canaán celestial, dejaremos de tener este cuerpo inmortal y vamos a tener un edificio sólido, es decir, un cuerpo inmortal. Muy importante eso, estoy repitiendo varias veces para que el concepto quede. Ahora, qué interesante como en Job, capítulo 4, versículo 19, y Job, capítulo 10, 9, hace el ejemplo de que nuestro cuerpo es como el barro, y ustedes claramente saben que nosotros fuimos formados por el polvo de la tierra, es decir, por el barro. Dios tomó polvo, le agregó agua obviamente, hizo un muñeco y después sopló en su nariz aliento de vida, y como consecuencia de eso, la mezcla del polvo de la tierra más el espíritu de vida, llegó a ser un ser viviente, Adán. Pero vemos que nuestro cuerpo actual es como una tienda, una carpa, es barro, es una construcción frágil. Miren lo que dice acá en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 15. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en esta carpa, en esta tienda, en este cuerpo mortal, el despertaros con amonestación. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, esta carpa, este cuerpo mortal, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Los que creen en la inmortalidad del alma dicen, bueno, ven, Él está a punto de abandonar el cuerpo, porque su alma va a ir hacia el cielo, pero recuerden, no está hablando de eso, está hablando de este cuerpo transitorio, mortal. Dice que Pablo tiene que abandonar. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, y algunos dicen, ven acá está, el espíritu está por partir e ir hacia el cielo. Bueno, acá la palabra partida simplemente significa muerte. Es decir, después de su muerte, va a abandonar este cuerpo mortal. Pero no está diciendo que va a tener algo que tiene un alma inmortal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Por lo tanto, la carpa representa nuestro cuerpo actual, que es mortal. Dice que es un edificio no hecho de manos, eso lo leímos, y eso lo hablamos claramente. Por lo tanto, acá, más adelante, esto lo podemos omitir, el Señor Jesucristo está diciendo que Él tenía, después de su resurrección, un cuerpo glorificado, y ese mismo cuerpo vamos a tener nosotros. Ahora, vamos a avanzar en este punto. Dice acá en el versículo 2 del capítulo 5, en Reina Valera 60, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella vuestra habitación celestial. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera: mientras tanto suspiramos, es decir, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Noten, Pablo anhelaba, deseaba ser revestido de una morada celestial, no terrenal. Interesante ese texto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esperaba Pablo tener un cuerpo diferente? ¿Cuándo Pablo esperaba pasar de tener un cuerpo mortal a uno inmortal? Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, en los versículos 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Ahora, ¿qué dice? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿cuándo esperaba Pablo tener un cuerpo diferente? Es decir, pasar de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. En la segunda venida de Jesús. Es decir, Pablo esperaba tener, o mejor dicho, esperaba dejar la carpa, la tienda, este cuerpo mortal, y pasar a tener un edificio sólido, es decir, la vida inmortal, o mejor dicho, el cuerpo inmortal. Ahora, ¿qué significa cuando Pablo dice que no quería estar desnudo? Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos
y no desnudos. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo? Que no quería estar desnudo. Vamos a avanzar. Pablo simplemente está presentando una tercera opción. ¿Se acuerdan? La opción era, mientras que nosotros vivimos en esta carpa mortal, él quería pasar a tener un edificio sólido, un cuerpo inmortal. Pero hay una tercera opción, noten, vivir el cuerpo presente, un cuerpo mortal, a pasar a tener un cuerpo inmortal, pero eso puede ser en un momento, él eso anhelaba. Pero si él no llegaba a estar presente en la segunda venida de Jesús, iba a quedar desnudo. Y eso significa morir y esperar el cuerpo inmortal. Y eso es lo que nos sucede a la mayoría de los que estamos esperando en la venida del Señor Jesucristo. Nosotros anhelamos tener un edificio, que este cuerpo mortal pase a tener un cuerpo inmortal en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso anhelaba Pablo. Él esperaba en sus días que el Señor Jesucristo viniera y que dejara de tener este cuerpo mortal y pasara a tener un cuerpo inmortal. Pero la tercera opción es morir y esperar el cuerpo inmortal. Y mientras él estaba muerto, estaba desnudo. Así que tranquilamente la tercera opción significa, cuando dice desnudos, es morir y esperar el cuerpo inmortal. Ahora, Pablo no quería estar desnudo. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 5. Porque asimismo en lo que estamos en este tabernáculo, en esta carpa, este cuerpo mortal, gemimos con angustia. Noten, queremos que nuestro cuerpo sea transformado para que todo el dolor desapareciera de nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Tenemos que recordar que Pablo, por todo lo que había predicado y las persecuciones, había sufrido torturas. Vamos a leer en otras clases bíblicas justamente esos textos donde Pablo presenta de que había sido azotado con varas, con látigo, apedreado. Es decir, su cuerpo estaba sufriendo los achaques de todo ese sufrimiento. Por eso dice que nuestro cuerpo gime con angustia. Este cuerpo mortal, este tabernáculo, esta carpa. Y él dice, no quiero ser desnudo, no quiero estar desnudo. Es decir, él no quiere morir, sino revestidos. Es decir, lo que está diciendo en otras palabras, Pablo quería ser transformados, pasar de la carpa, del cuerpo mortal, cuando es transformado a un edificio, es decir, a un cuerpo inmortal. Pero la tercera opción es que puede estar desnudo, es decir, morir, y esperar a recibir el edificio, el cuerpo inmortal. Por lo tanto, dice, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna, significa acá. Ahora, otra vez la pregunta. ¿Cuándo Pablo esperaba que esta carpa mortal sea transformada? Y ustedes saben perfectamente la respuesta. Lo pueden buscar después ustedes. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, en los versículos 50 al 55, dice acá, está hablando justamente cuando los justos van a ser transformados. Dice, vamos a leer mejor dicho para que quede bien claro, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no vamos a morir todos, pero todos seremos transformados. Noten, Pablo estaba en ese grupo, él quería ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Noten cómo está hablando de vestirse. Pablo se sentía desnudo y ahora se va a vestir. ¿Sí? Esto corruptible se viste de incorrupción, esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, noten cómo está hablando de vestirse.
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida, es decir, absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Noten, acá también en Filipenses 3, 20, 21, justamente está hablando esto. Miren lo que dice el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Noten acá, van a ser transformados. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Va a ser en la segunda venida del Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos van a ser transformados. Noten que Pablo dijo, o vivos o muertos, todos van a ser transformados porque van a tener un cuerpo inmortal. Es decir, van a tener el edificio sólido. Van a dejar de tener la carpa, es decir, el cuerpo mortal. Ahora, ¿quiénes son los garantes? Hay dos garantes. Uno es el Espíritu Santo. Dice en el versículo 5 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios que estamos estudiando. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, es decir, la garantía del Espíritu Santo. El garante es el Espíritu Santo, es uno de los garantes. Dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Noten algo interesante. El que va a transformar estos cuerpos mortales es su Espíritu que mora en nosotros, dice. Interesante. Ahora, déjenme decirles algo. Interesante lo que dice este texto. En el versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto? Que por fe andamos y no por vista. Mientras que nosotros estamos viviendo en este cuerpo mortal, debemos andar por fe, no podemos andar por vista. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, debemos andar por fe, pero cuando tengamos el edificio sólido, el cuerpo inmortal, no vamos a andar más por fe, sino por vista. Eso es lo que está queriendo decir. Miren lo que dice más adelante. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, en la carpa, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cuando este se transforme, vamos a dejar de tener fe y vamos a caminar por la vista, por nuestros propios ojos. Esto vamos a avanzar. Dice, bueno, acá lo interesante que tenemos que ver. Pero confiamos, dice, mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, de la carpa, y presentes con el edificio, con el cuerpo inmortal, delante del Señor. Es decir, acá no nos está diciendo que inmediatamente después de morir vamos a estar presentes delante del Señor. No nos dice que va a ser de inmediato. Va a ser después que la muerte sea derrotada. ¿Y cuándo va a ser derrotada la muerte? Con la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuándo Pablo esperaba estar presente delante del Señor? Otra vez el texto. Con la segunda venida del Señor Jesucristo, obviamente. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, ¿cuándo Pablo esperaba estar presente delante del Señor? Otra vez la respuesta es en la segunda venida de Cristo, junto a los muertos. Repetimos las tres opciones que presenta el apóstol Pablo. Mientras que está ausente el Señor, significa vivir en la carpa, este cuerpo mortal, este cuerpo presente.
Y presentes al Señor significa vivir con el edificio sólido, el cuerpo inmortal, eso es en el futuro. Pero hay una tercera opción, que es estar desnudos, y es morir y esperar a tener el cuerpo inmortal. Es decir, hay muchos en este momento que están desnudos, es decir, están muertos y están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo para que ellos puedan obtener el edificio sólido, es decir, el cuerpo inmortal. Ahora, un texto clave acá, muy interesante, ya estamos terminando. Por tanto, procuramos también ausentes en la carpa o presentes en el edificio, serles agradable. Noten, o ausentes con el cuerpo mortal o presentes con el cuerpo inmortal, hay que serle agradables al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, en la carpa, este cuerpo mortal, sea bueno o sea malo. Muy interesante lo que está diciendo acá. Ahora, ¿qué significa que debemos comparecer ante el tribunal de Cristo? Eso significa que va a haber un juicio y todos tienen que estar presentes en el juicio. Eso quiere decir que la recompensa es en el futuro, no en el momento de la muerte. Porque noten que el texto dice, o ausentes o presentes, hay que serles agradables al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, lo que está diciendo acá es, básicamente, o teniendo este cuerpo mortal o inmortal, todos tenemos que pasar en el juicio. Interesante lo que está diciendo. Eso significa que vamos a recibir un cuerpo sólido, el cuerpo inmortal, en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, miren lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Noten que está en futuro. Va a juzgar. Todavía no juzgó al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando del Señor Jesucristo. Ahora, vamos al segundo garante. El Señor Jesucristo. Noten, era el Espíritu Santo, ahora también es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se transforma el garante? Miren lo que dice. De cierto os digo, en Juan, ahí está mal escrito, es Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten, otra vez, Él tiene el poder para resucitar. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Y este versículo es el más importante de todos para mí. En Juan 11, 25 y 26. Está el contexto hablando de Lázaro, la muerte de Lázaro. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Noten lo interesante. El Señor Jesucristo no le dijo a Marta, bueno, quédate tranquila que el alma de tu hermano, de Lázaro, está en el cielo. Él dice que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Sigue diciendo el versículo 26, y ahora es una pregunta importante. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Noten, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, yo soy la resurrección y la vida. Crean en mí. Y aunque estén muertos, van a vivir. Y todo aquel que vive, que está viviendo ahora, debe creer en Él, para no morir eternamente. ¿Creen esto? O sea, lo que está hablando acá
es que Jesús es la resurrección. Él tiene el poder porque venció a la muerte. Y si nosotros creemos que Jesús resucitó de los muertos, así como Él resucitó, puede resucitar a todos los que están durmiendo, los que están muertos. Esa es la pregunta trascendental. ¿Crees esto? Vamos a repasar todo lo que hemos estudiado el día de hoy. Ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y vemos claramente algunas cosas que debemos destacar. Tenemos la carpa, el tabernáculo, el edificio, estar desnudos, ausentes o presentes, Dios nos juzgará, dice. Ahora, vamos a la carpa. ¿Qué representa la carpa? La carpa es el cuerpo presente, mortal. Mientras que estamos en este cuerpo mortal, estamos ausentes del Señor y andamos por fe. Eso significa, mientras estamos en este cuerpo mortal, vamos a andar por fe, debemos caminar por fe en esta vida. Luego dice que mientras que estamos en esta carpa, gemimos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Pablo esperaba que la carpa sea transformada? En la segunda venida de Cristo. Ahora pasemos al edificio, que significa el cuerpo futuro, inmortal, no hecha de manos, un cuerpo glorificado. Cuando tengamos este cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor y no vamos a andar más por fe, sino por vista. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Pablo estaría presente ante el Señor o delante del Señor? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice ahora, ¿cuándo Pablo obtendría este edificio sólido, este cuerpo inmortal? En la segunda venida de Cristo. Claramente. Ahora, los garantes son el Espíritu Santo y Cristo. Eso lo vimos claramente. Ahora, ¿qué significaba estar desnudos? ¿Se acuerdan? Que estaba la opción, mientras que vivimos en este cuerpo mortal, la segunda opción es un cuerpo inmortal, pero ninguna de estas opciones podemos estar desnudos. ¿Qué significaba esto? Era la muerte de cualquier persona hasta la segunda venida de Cristo. Pablo no quería estar desnudo, eso significa que no quería morir. Él quería pasar de la vida donde estaba viviendo actualmente a la vida futura, es decir, pasar de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Pero finalmente, cuando dice ausentes o presentes, Dios nos juzgará. Lo que está diciendo es esto: con esta carpa o edificio, Dios nos va a juzgar. Esto significa, con este cuerpo mortal o inmortal, Dios nos va a juzgar. Es decir, tenemos que pasar todos por el tribunal de Dios. Eso significa que cuando uno muere, el cuerpo no va automáticamente porque ya ha sido juzgado. No, todos tienen que pasar, dice. Con esta carpa, con este edificio, es decir, con este cuerpo mortal o inmortal, todos tienen que pasar por el juicio de Dios. Vemos claramente, como podemos ver, este texto que es sumamente difícil. Recuerden, marquen su Biblia, traten de subrayar todo para que quede bien claro, para que cuando se dé la oportunidad, con mansedumbre y humildad, con amor, podamos demostrar que este texto no se está refiriendo de que tenemos un alma inmortal que mientras que está prisionera en este cuerpo, está ausente del Señor y que cuando nos morimos estamos presentes delante de Dios. Eso no se está refiriendo este texto. Así que vamos a seguir estudiando en estas clases bíblicas. Vamos a tener una palabra de oración ahora para terminar y espero que puedan aprovechar al máximo todos estos estudios que estamos haciendo. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir que todo lo que hayamos escuchado en esta noche lo podamos aplicar en nuestra vida, tenerlo guardado en nuestra mente, en nuestras Biblias, marcándola, Señor, subrayándola, anotando todo lo que sea necesario, para que podamos dar respuesta
humilde y sinceramente a todas las personas que nos puedan preguntar con respecto a estos textos difíciles de entender. Señor, gracias por esta oportunidad y te damos gracias por tu inmenso amor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.